Acerca del canon del Nuevo Testamento, el proceso fue diferente para la aceptación de este. Ya vimos que el canon del Antiguo Testamento fue aceptado por unanimidad por la comunidad judía, ya que se conocían estas escrituras porque se repetían de memoria la oralidad que el Señor había mencionado. Y los mismos profetas las repetían. El profeta Daniel habíamos estudiado que había estudiado el libro de Jeremías. Y nuestro Señor Jesucristo también da veracidad de la Biblia cuando dijo en Lucas 24:44, era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los escritos, hablando de la triple división de la Biblia hebrea, conocida como la Tánaca o la Taná. El Nuevo Testamento es un tanto diferente, aunque duró poco tiempo escribiéndose, a diferencia del Antiguo Testamento. Se habla de 50 a 51 años, desde el año 45 hasta el año 96. El primero que escribe es el apóstol Pablo. Se dice que la primera carta a los tesalonicenses, y la última que se escribe es el Apocalipsis. Ahora, ¿cómo se hace para que estos libros sean aceptados? Allí sí hubo más problema, porque hubo algunos libros que no querían aceptar, hablando pues de las autoridades, de los obispos en los concilios. No querían aceptar esta palabra. Cabe resaltar que los concilios no son los que decían qué libros debían estar o no. Hay aquí algunos puntos que es necesario resaltar. La iglesia confesó, pero no confirmó. Tengamos eso presente. Confesó, pero no confirmó la canonicidad de los libros inspirados. La inspiración la tienen los libros y la inspiración se la dio Dios, no ningún concilio. La iglesia informó al mundo y lo sigue haciendo acerca del fundamento sobre el cual se asientan las escrituras o el canon, pero no es ella la que formó el fundamento, sino nuestro Señor Jesucristo. La iglesia fue la editora, no la autora. Son cosas totalmente diferentes, hablando del canon. El canon debe controlar la iglesia, no la iglesia al canon. Ahora, el Nuevo Testamento tiene categorías de libros que son normativos, que ya los habíamos mencionado ahorita. Ahí están los evangelios, está el libro de Hechos, las epístolas paulinas, las epístolas generales, un libro profético como lo es el Apocalipsis. Tiene esa división. Había libros que no eran muy aceptados, como el libro de Santiago. El apóstol Lutero lo llamó epístola de paja, no creía en él. El libro de Hebreos también se puso en entredicho, y también el libro del Apocalipsis, pero fue aceptado. Y hubo algunos concilios. Se habla del concilio de Hipona, del 393, del de Cartago, 397. También se habla hablan de Nicea, del segundo de Nicea, del concilio de Trento, que es mucho tiempo después. Y algunos dicen, fue la iglesia la que estableció. Ya dijimos que no. La iglesia solamente confirmó la autoridad que ya el libro tenía. Entonces no se depende de esos concilios para decir que ellos establecieron el fundamento del canon, porque ya la autoridad venía de parte del mismo Dios. Ahora, es necesario tener algunos puntos en cuenta también, y es que la Didache, que era, se dice, un libro de los padres de la iglesia, donde estaban ahí escritas sus memorias, ya mencionaban la autoridad de alguno de estos libros del Nuevo Testamento. También hay un fragmento moratoriano datado en el año 300, para el año 380, donde contenía los libros del Nuevo Testamento, la mayoría de ellos. Hay también uno de los padres de la iglesia que los menciona a estos libros, Atanasio, en el año
67. Noten que no fue de un momento a otro, no fue en una sentada, pero la autoridad de los libros del Nuevo Testamento fue paulatinamente. Se escribió durante 50 años, pero para aceptarlo tuvo que pasar mucho tiempo. Estamos hablando de 2, 3, 4 siglos para que fueran aceptados como palabra, hablando de los concilios, pero la autoridad ya la tenían. Lo que quiero decir con esto es que si se hubiera dicho en estos concilios, lo aceptamos o no lo aceptamos, ya esos libros tenían la autoridad. De una u otra manera, podemos decir que Dios también dirigió esos concilios, ¿no? Aunque no todo en esos concilios era de acuerdo a la voluntad de Dios, porque en el concilio de Trento, allí se dijo que los libros apócrifos eran palabra de Dios, ¿no? Pero no están aceptados en la Biblia protestante, porque tienen problemas, sobre todo de apostolicidad, también de doctrina, también tienen problemas de que nuestro Señor Jesucristo no los mencionó. Pero el Concilio de Trento los puso allí no diciendo apócrifos, sino deuterocanónicos, hacen parte de un segundo canon. Entonces, básicamente podemos decir que el canon del Nuevo Testamento también fue dirigido por Dios. Fue un proceso largo, porque las cosas llevan su tiempo, pero los libros que tenemos acá en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas, Apocalipsis, constituyen la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Lo dijo allá a Timoteo. Y la misma escritura da evidencia de ello, porque hay un versículo, 1 Timoteo 5:18, dice, el apóstol, no pondrás bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario. Entonces, cuando dice eso, no pondrás bozal al buey que trilla y el obrero es digno de su salario, la palabra obrero digno de su salario la dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas. Entonces, lo que está diciendo Pablo en Timoteo es que el libro de Lucas ya era reconocido cuando él escribe. ¿Sí me hago entender? Y es más, está citando también, no pondrás bozal al buey que trilla, está citando al Antiguo Testamento. Eso aparece allá en Deuteronomio. Quiere decir que para Pablo el Antiguo Testamento ya era una realidad, de que era cierto. Y también para su tiempo el libro de Lucas también era un libro ya conocido. Segunda de Pedro 3:15, allí el apóstol Pedro llega y dice que los escritos de Pablo son autoridad y dice que son difíciles de entender, los cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como la mayoría de las escrituras para su propia perdición. Quiere decir que para el apóstol Pedro ya los escritos de Pablo eran autoridad, así que ya eran conocidos. Noten cómo la misma Biblia nos da evidencia de que ya eran aceptados. Entonces lo que hacen los concilios, vuelvo y repito, es ratificar lo que ya la mayoría ha mencionado. Entonces podemos tener certeza de que lo que tenemos aquí es palabra de Dios, ¿no? Quizás hay otros libros que dicen que se escribieron por algunos apóstoles, algunos tienen, quizás no tienen una trayectoria reconocida, algunos quizás no son muy confiables porque tienen naturaleza gnóstica, pero podemos decir que lo que está aquí es lo que necesitamos para la salvación. Entonces, alabado sea el nombre de Dios, porque tanto el canon del Antiguo como del Nuevo Testamento fue direccionado por Dios. Deseamos que Dios nos siga bendiciendo y que podamos seguir haciendo de esta palabra lo primero, lo último
lo mejor. Dios te bendiga.